Bienvenidos, terminamos esta semana con este devocional que es el devocional del día número 10 y hoy vamos a estar hablando acerca de la historia del rey Elá, un reino que se desmoronó en muy poco tiempo. ¿Cuál es la idea central de este devocional? La falta de carácter destruye el liderazgo, la influencia, la capacidad de influencia que podamos tener. Encontramos esta historia en Primera de Reyes, capítulo 16, versos 8 al 14. Espero que usted esté leyendo la escritura de manera personal también en este tiempo que le recomiendo tome para hacer su devocional todos los días. Esa es mi intención con estos audios, con el libro que hemos diseñado. Si no es muy adepto a leer, también puede escuchar la escritura en audio y voy a enviar también el enlace de donde usted puede escuchar la Biblia hablada y pues es muy práctico realmente escucharla mientras usted está meditando, o a veces también es interesante que usted pueda hacerlo mientras va camino a su trabajo o camino a sus actividades. Lo importante es que usted no pierda esta conexión con la escritura diariamente. Bien, bueno, vamos a hablar de este rey Elá. Reinó durante 2 años. Elá es hijo de Baasa, o fue el hijo de Baasa, y ocupa un lugar breve pero revelador en la historia de los reyes de Israel. Su reinado duró, como digo, apenas 2 años, y en este corto tiempo no solo confirmó el patrón de idolatría heredado por su padre, sino que también encarnó una debilidad de carácter que lo hizo vulnerable a la traición. Su vida concluyó abruptamente y fue asesinado mientras se entregaba al placer y a la embriaguez. Y con él se selló la sentencia sobre toda la casa de Baasa. Elá representa al líder desprevenido, distraído, frágil, incapaz de sostener el peso de un reino, peor todavía en crisis espiritual. Elá accedió al trono tras la muerte de su padre Baasa, pero no se registra en el texto bíblico ningún intento de rectificar el rumbo del reino. Al contrario, siguió cometiendo los mismos pecados. Así es, nuevamente se menciona esta declaración que ya se vuelve redundante, pero es real. Dice la Escritura: hizo lo malo ante los ojos de Dios, andando en el camino de su padre y en los pecados con que él hizo pecar a Israel. No hubo ninguna reforma, ningún arrepentimiento, ni siquiera un gesto simbólico de piedad. Elá fue simplemente una extensión de su padre, no solo en cuanto al linaje, sino también en cuanto a su obstinación. Este punto es fundamental. Elá tuvo la oportunidad de cortar una cadena de idolatría, pero prefirió seguir la inercia del pecado heredado. El juicio que recaería sobre él no fue solo por su propia negligencia, sino también por ser el eslabón pasivo que mantuvo vigente la rebelión contra Dios. Es que, amigo que estás escuchando, si tu vida se mantiene en estática, si tu vida se mantiene en una constancia plana y monótona, si no hay cambio positivo, entonces te conviertes en ese eslabón pasivo que simplemente subsiste, existe, pero no hace nada positivo para su vida. Y como insisto en este tiempo de devocionales, en lo que estarás heredando a tus futuras generaciones. Elá fue asesinado por uno de sus propios oficiales, Zimri, capitán de la mitad de sus carros. Lo irónico y trágico es que el atentado ocurrió mientras Elá estaba embriagado en casa de su mayordomo. No estaba en batalla, no estaba gobernando, no estaba velando por el bienestar del pueblo. Estaba ebrio, en un ambiente privado y relajado, completamente desprevenido. Hago una breve pausa para hablar acerca de los vicios. Cuando una adicción, cuando un vicio, sea el que sea, sobrepasa tu capacidad de manejar esas inclinaciones, es momento para hacer una pausa y decidir sabiamente sobre eso.
Cuando cualquier vicio te gobierna, cuando cualquier vicio afecta ya tu vida laboral, cuando cualquier vicio afecta tu vida familiar, es tiempo de que hagas un alto, reevalúes las cosas y te detengas. Ela no estaba en batalla, es decir, haciendo lo que normalmente hacían los reyes en su tiempo, en su época. No estaba gobernando, no estaba velando por el bienestar del pueblo. ¿Qué estaba haciendo? Ebrio, en un ambiente privado, relajado, sin preocupaciones de las consecuencias que pueden traer los vicios que podía traer sus vicios para su vida. Por supuesto, estando en esa condición, desprevenido, fue asesinado por Zimri. Esta escena simboliza la decadencia de un liderazgo que ha perdido toda conexión con la responsabilidad, tanto espiritual, política o, en nuestro caso, influencia. Ela fue un rey que heredó el poder, pero no la sabiduría ni la capacidad de gestión. Gobernaba su reino herido por la idolatría, pero en vez de combatir ese mal, se entregó al ocio y al vino. Su trágico final es un retrato vívido del deterioro interno que procede a cualquier caída externa, es decir, la caída externa de una persona. Es simplemente la consecuencia visual, la consecuencia física de una caída, de una decadencia, de un deterioro interno. Entonces lo que hay que construir es lo de adentro, no lo de afuera. No tiene sentido construir una imagen si por dentro no existe fundamentos fuertes, bases sólidas espirituales. La muerte de Ela fue también la ejecución final del juicio anunciado por el profeta Jehú contra Baasa. Dice la escritura, y sucedió que cuando él comenzó a reinar, como estaba sentado y bebiendo hasta emborracharse, vino Zimri y lo hirió y lo mató. Primera de Reyes 16:10. Zimri no solo mató a Ela, sino que tras asumir el trono exterminó a toda la familia de Baasa, cumpliendo con la palabra de Dios. Aquí se destaca una verdad inquietante. Aunque Dios puede tardar en ejecutar su juicio, su palabra no falla. La aparente impunidad de los malvados no es señal de olvido divino, sino evidencia de su paciencia. Pero una vez que se cumple el tiempo, el juicio llega con precisión y sin escapatorias. ¿Cuáles son las aplicaciones de este breve reinado de Ela? Número 1. La pasividad espiritual también es pecado. La pasividad es pecado. Ese cuento de, bueno, yo no le hago daño a nadie. No. El tema aquí no es no hacerle daño a nadie. El tema aquí es qué positivo estás haciendo, qué de bueno haces para este mundo, de qué manera estás construyendo un mejor destino, un mejor futuro, una mejor ciudad, un mejor país, una mejor vida para los que vienen detrás de ti. El tema no es, bueno, como yo no le hago daño a nadie. No, esto no es así. La pasividad espiritual también es pecado. Ela no fue un reformador ni un hombre de convicciones, fue pasivo, permisivo, perezoso espiritualmente. En momentos donde el reino necesitaba liderazgo firme, dirección clara, él eligió los vicios, la comodidad y la distracción. Número 2. La herencia de pecado no es excusa para perpetuarlo. No es que mi papá era así, es que mi mamá era así. No. Si es que ellos eran así, pues ya pasó, esa es su historia. ¿Cuál es la historia que tú estás construyendo? Aunque heredó el trono de un padre idólatra, Ela tenía la responsabilidad individual, la posibilidad de responder ante Dios, de cambiar su vida. El juicio no solo lo alcanzó a Baasa por iniciar una cadena de maldad, sino también a Ela por no romperla. Es decir, todos esos patrones de conducta negativos que nosotros tenemos, heredados, es nuestra gran oportunidad romper con esos patrones, romper con esas conductas aprendidas, hacer un alto, hacer un hasta aquí de cosas negativas que hemos aprendido de nuestros padres, que hemos heredado, y construirnos, forjarnos, formarnos de manera diferente. Número 3. Un líder que se embriaga en medio de la crisis no está preparado para llevar el peso del gobierno. Alguien que no prioriza, recuerdan que hablábamos de esto al inicio de la semana, alguien que no aprende a dar prioridades en su vida, no está preparado para sobrellevar algo de mayor responsabilidad, de mayor importancia.
La embriaguez de Ela no es solamente física, sino también simbólica. Representa un corazón embotado, un espíritu ajeno a la realidad, incapaz de velar por el pueblo ni de discernir los tiempos. Su asesinato fue el resultado inevitable de su descuido. Número 4. La fidelidad de Dios se manifiesta también en su justicia. Aunque la historia de Ela es breve, es una pieza importante en la confirmación del carácter justo de Dios. La casa de Baasa fue juzgada conforme a lo anunciado, sin excepciones ni demoras arbitrarias. Vamos concluyendo. Ela nos recuerda que un título no garantiza liderazgo. Un apellido, un abolengo, no garantiza una vida sabia. Heredar un reino no significa poseer la visión para sostenerlo. Heredar un trabajo, una empresa, no significa tener la sabiduría para sostenerla. Su vida fue corta, su legado fue nulo y su fin vergonzoso. En él vemos la advertencia para todo líder que se adormece en medio de su responsabilidad, que hereda poder pero no busca sabiduría y que prefiere el placer privado a la obediencia pública. Ela fue víctima de su propio descuido, pero también reflejo de una nación en decadencia. Su historia nos llama a permanecer alertas, a no repetir patrones heredados y a tomar en serio el llamado a vivir con temor y propósito ante Dios. Padre, ayúdanos a construir un carácter fuerte. Ayúdanos a construir un carácter decidido, a no ser pasivos, a cambiar en nosotros primero todo lo que tengamos que cambiar para construir un mejor futuro para los que vienen después de nosotros. Ayúdanos a cambiar lo que pensamos, nuestros pensamientos, para que cambie lo que sentimos y de esa manera cambie lo que hablamos, lo que hacemos. Gracias, bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta nueva semana de vida que nos has regalado. Te bendecimos, te alabamos. Amén. Bendiciones.